buenas noches, mis hermanos. Un abrazo en Cristo Jesús para todos ustedes. Nos gozamos de estar acá en la presencia del Señor con un poquito de frío y algo constipado todavía, pero aquí estamos. Aquí estamos para cumplir la tarea que nos ha encomendado la gracia del cielo. Y bueno, hablemos en esta noche con la preciosa guía del Espíritu Santo de el vínculo del amor. Ese es el título. El vínculo del amor. En este estudio general que estamos haciendo de Efesios capítulo 4, del verso 1 al 16, bajo el título global Equipo para crecer, humildad para madurar. Ya es la parte 5, y nos quedan todavía como unas 5 partes más para llegar al fin de este estudio. Pero no deja de ser interesante entender ahora y de manera mucho más clara, y debe ser clara realmente para nosotros, para los creyentes, que nuestra posición en Cristo implica entender, aceptar que hemos sido establecidos por Dios para vivir con vocación en virtud de la dignidad de quien nos ha llamado, y quien nos llamó es Dios mismo. Y esa posición que nos da el Señor es para proyectar sin restricciones en todo nuestro entorno la unidad prevalente del cuerpo de Jesucristo. Cuando la iglesia proyecta, presenta unidad, necesariamente está fluyendo en la gracia y manifestando el amor del Señor. ¿Por qué? Porque la unidad de Dios, la unidad de la iglesia, se vive, se proyecta en todas sus aristas. ¿Por qué? Porque vivimos el Evangelio y como lo vivimos, lo sufrimos también en ocasiones, lo transmitimos en razón de entender y aplicar los siguientes principios esenciales. 5 principios esenciales que proyectan esa unidad cuando se vive la palabra. El número 1 es que la unidad de la iglesia es total, absoluta y perfecta, nunca es parcial. Lo repito y tengámoslo muy presente. La unidad de la iglesia es total, absoluta y perfecta, no parcial. La unidad de una congregación sí puede tener problemas de rompimiento, de diversas causales para división, distanciamientos, enfrentamientos. Esas son las congregaciones y los concilios constituidos por hombres, administrados por hombres, en donde las condiciones de los hombres causan problemas. Pero la unidad de la iglesia que edifica Jesucristo es total, absoluta y perfecta, nunca parcial. La identidad, en segundo término, la identidad es única y fundamental en Jesucristo. Para la iglesia, la identidad es única y fundamental en Jesucristo. Para ti y para mí, nuestra identidad es única y fundamental en Jesucristo. En tercera instancia, número 3, el mensaje es uno solo. Y eso también habla de unidad. El mensaje es uno solo, el Evangelio de Jesucristo. No hay otro mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Número 4, la unidad vivencial del creyente se da en la comunión con el Espíritu Santo. El creyente no puede hablar ni tener unidad y excluye al Espíritu Santo. Debe estar presente el Espíritu Santo. No podemos hablar de un Dios trino sin el Espíritu Santo.
No podemos hablar de una iglesia única, total, sin el Espíritu Santo. No podemos hablar del mensaje del Evangelio sin el Espíritu Santo. Entonces la unidad vivencial nuestra como creyentes es en esa comunión con quién? Con el Espíritu Santo. Y esa comunión implica unión, unidad, identidad. En quinto término, la unidad de la iglesia y vivencia del creyente es respaldada por el poder de Dios en Jesucristo, porque Él es el garante. La unidad de la iglesia y vivencia del creyente es respaldada por el poder de Dios en Jesucristo, porque Él es todo. No tenemos excusa. Estamos llamados a vivir en unidad, pero una unidad santa, una unidad de bendición, una unidad de testimonio, una unidad de amor, una unidad de respeto, una unidad de consideración, una unidad solidaria, una unidad que identifica y marca diferencia ante el mundo. Primera de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 versos 23 y 24. Primera de Corintios capítulo 1 versos 23 y 24. El apóstol Pablo registró lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 1 versos 23 y 24. Escribió Pablo así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Pero nosotros predicamos. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Entonces la iglesia predica a Cristo crucificado. Y UJ Madrid predica a Cristo crucificado. Los que estamos reunidos en este culto virtual en esta noche, predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es unidad. Eso es identidad. Eso es asumir la posición. Eso es ser obediente. Eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, y ahí es la iglesia, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una identidad absoluta, una unidad plena, perfecta. Y en ese principio de unidad, en esa esencia de unidad, en esa naturaleza de unidad que plasma Dios en su iglesia, es que nace en Pablo la vivencia de esa relación con Cristo, de esa relación con el Padre, de esa relación con Dios, de esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Y esa identidad va hasta el punto que él escribe lo siguiente en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 reza esto. Dice así, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Total unidad con Cristo. De cada creyente con Cristo. De la iglesia con Cristo. Porque Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Y la cabeza y el cuerpo están unidas. Un cuerpo no tiene dos cabezas, porque sería un monstruo. Y un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Pero nosotros en Cristo tenemos vida y la vida plena de Él. De ahí que entendemos y aplicamos, obedecemos al hecho de que el cuerpo responde a la dirección establecida por la cabeza.
Y el cuerpo es uno solo en la unidad con la cabeza. No solo en lo físico, sustancialmente lo que se es como ser. Cómo se actúa mediante la conducta que a la final expresa la condición espiritual. O estás vivo o estás muerto. Si estás vivo, estás en Cristo y por tanto unido a Él. Y vas a impactar con esta unidad al mundo. Vamos a impactar al mundo, vamos a irradiar vida al mundo, porque Cristo está en nosotros y a través de nosotros llevando su mensaje de vida. Por eso el Señor con su Espíritu Santo le dijo a Jeremías 15:19, le dijo a Jeremías que registrara lo que aparece en Jeremías 15:19, para ser más o correctamente expresada esta postura idiomática. El Señor inspiró a Jeremías a escribir lo siguiente, que ha quedado registrado en Jeremías 15:19. Por tanto, Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Soberana, majestuosa, sublime declaración del cielo, del Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Posición, condición, posición. Y si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca, plena unidad. Conviertas en ellos a ti, cumple la gran comisión. Y tú no te conviertas a ellos, vive en santidad. Sea obediente. La unidad que el Señor establece para su iglesia tiene estos principios. Y de eso es que está hablando Pablo en Efesios 4, a la altura del verso 3 y 4 en adelante. Para poder terminar hablando de los dones ministeriales de Jesucristo y su función. De ahí que el fundamento bíblico para esta noche, y si no alcanzo a terminar el mensaje, lo terminaremos en la próxima ocasión, si el Señor así lo desea. El fundamento bíblico para esta noche está en Efesios 4, del 1 al 3, que ha estado con nosotros hace ya unos servicios atrás. Y Efesios 4, 1 al 3 dice así. Pablo escribió en Efesios 4, del 1 al 3 de la siguiente manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En guardar. No está hablando de engavetar. No está hablando de meter en el último cajón. No está hablando de guardar de tal manera que nunca lo volvamos a ver. Está hablando de vivirlo, de obedecerlo, de testificar de esa unidad del Espíritu. Y el vínculo del amor es Jesucristo mismo. El vínculo del amor es Jesucristo mismo, de ese amor que Pablo está citando allí. Necesariamente, mis hermanos, necesariamente. Donde fluye el amor de Dios se vive la unidad bajo la gracia manifiesta.
En consecuencia, trasciende el respeto, la honra y la solidaridad, porque está el amor de Dios presente, está Dios presente. Y allí, en ese ambiente, en ese ámbito, debe ser evidente la paz fundamentada en el eterno y perfecto amor de Dios. Esto es su presencia, su manifestación de gracia. Porque sencillamente la palabra nos garantiza al decir Dios es amor. Y agrega la misma escritura, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si está Dios presente, está el amor de Dios y hay libertad, debe haber paz. Porque hay unidad. La unidad con el Padre, la unidad con el Hijo, la unidad con el Espíritu Santo, la unidad con el Dios Todopoderoso. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento y se constituye en evidencia del amor inentendible de Dios para con nosotros. Amor que se manifestó en la cruz del Calvario, para que hoy tengamos la libertad de seguirlo, obedecerlo, honrarlo, glorificarlo, alabarlo, adorarlo, en la unidad como iglesia, en la unidad con el Espíritu, en esa íntima relación con Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios no nos obliga. Él no obliga a nadie. Si Dios obligara, tengamos presente lo siguiente. Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta nuestra voluntad. Él no nos obliga. Y tan claro es esto que la Escritura claramente enseña que Dios no obliga, porque si Dios obligara, Adán nunca hubiese pecado. Simple y llanamente no hubiese pecado. Jeremías 31:3, el profeta registró así. Jeremías 31:3. Dice la Escritura. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, eterno como Dios mismo, ha estado presente para cada uno de nosotros y se ha manifestado en cada uno de nosotros. Por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y prolongó su misericordia porque en Jesucristo se abrió la puerta de salvación cuando se rasgó el velo. Y de ahí viene la reconciliación con el Padre y vuelve la paz al hombre. El amor y la paz que señala Pablo, ahí en Efesios 4. Vamos un momentico a Efesios 4. Vamos a buscar, aquí voy a ir a la Biblia, aquí lo tengo, Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en el 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El amor y la paz que cita Pablo para manifestar, proyectar esa unidad. Son virtudes que se manifiestan en un ambiente pleno de la presencia de Dios, en esa armonía perfecta creada por el Padre por medio de la reconciliación. Reconciliación llevada a cabo en la persona del Hijo de Jesucristo mediante la obra de la cruz. A mí me gusta mucho cuando mi esposa insiste, repite e insiste y vuelve a repetir y sigue insistiendo y me gusta que lo haga. Me gusta que insiste y repita que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque fue lo más sustancioso que hizo Dios en esta cruz con Cristo Jesús. Nos reconcilió con Él y llegó la paz porque estábamos distanciados de Él.
el perdón de Dios, la sangre derramada de Jesucristo, la unidad del Dios Trino. En la cruz del Calvario nos reconcilió con el Dios Padre mediante Jesucristo. De ahí que la presencia de Dios es la esencia de la paz. Y provee esa presencia divina la solución absoluta, total, a la tendencia de la naturaleza caída del hombre. Y la tendencia de la naturaleza caída del hombre se expresa en esa actitud, en esa condición egoísta y el cúmulo de consecuencias que la misma produce. Porque es un hombre peca. Esa naturaleza pecaminosa. Entonces, el amor y la paz que vienen de Dios, que hacen parte de la esencia de Dios, que expresan lo que es Dios, supera toda rivalidad, división o rechazo. Si la iglesia fluye en amor y en paz, no puede tener rivalidades, divisiones, ni existir rechazo al interior de ella. Por eso, ante esto, la unidad de la iglesia se guarda y manifiesta su victoria sobre la carne y todas sus obras cuando camina en amor, expresando paz. Porque está la unidad presente. Está el ejemplo de Cristo. Pablo. En Gálatas 5:6 se escribió así. Pablo. Escribió el apóstol inspirado por el Espíritu Santo en estos términos. En Cristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa con Cristo es la fe que trabaja por medio del amor. La unidad de la iglesia. La paz y el amor están perfectamente, si me permiten la expresión, aceitadas, lubricadas para que trabajen en armonía absoluta por la fe. Y es la fe del Hijo de Dios, no la fe nuestra. El amor y la paz que provienen de Dios. El amor y la paz que provienen de Dios. Mediante el ejercicio diario del ministerio práctico del Evangelio. Atención a lo que voy a decir. El amor y la paz que provienen de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El amor y la paz que provienen de Dios. Mediante el ejercicio diario del ministerio práctico del Evangelio, la vivencia, exhiben al mundo las virtudes de Cristo. Y esas virtudes de Cristo siempre están en pro de la unidad y de consolidar la identidad de la iglesia y la presentación de Dios y de su gracia y su favor. Lucas 11:42 señala el apóstol lo siguiente. Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello, la justicia y el amor de Dios. Y se entiende por justicia la obediencia de la palabra. El amor y la paz, la unidad. El amor, la paz, la unidad del Dios vivo y de la iglesia no se pueden proyectar si no hay obediencia. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medran habla de mienten.
Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Posición, conducta, identidad, obediencia, mis hermanos. Dios siempre ha destacado a los hombres y mujeres de fe. Y en la Biblia todos los hombres y mujeres de fe vivieron situaciones en extremas difíciles. Y nosotros no somos la excepción, también tenemos aflicciones. Y el común denominador que ha sostenido a través de los tiempos a los hombres y mujeres de Dios es la evidencia del amor de Dios, la perfección de su presencia, la unidad con Dios. Por eso Pablo escribió, voy terminando. Por eso Pablo escribió en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. O sea, si no vivimos según el Espíritu, no podemos hablar de unidad. No podemos hablar de unidad. Y esa misma porción de Romanos 8:9 en la Biblia, palabra de Dios para todos, declara esto. Palabra de Dios para todos. Romanos 8:9. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, quien garantiza la unidad, el amor, la paz, en el vínculo perfecto. El vínculo perfecto del amor, que es Jesucristo mismo, Señor nuestro. No afectemos el vínculo perfecto. Dejémonos abrazar por Él para crecer, madurar y dar fruto. Que el Señor nos bendiga de manera especial en esta noche. Un abrazo en Cristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos inquietas, Señor Dios Todopoderoso, cada día a adorarte y a buscarte más, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Señor, quiero que seas tú obrando con poder y gloria, que seas tú, Señor, tomando tu lugar en nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, obrando con poder y gloria en medio de cada uno que estamos aquí conectados, Señor, en medio de cada familia, Padre bendito. Que seas tú obrando con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios Todopoderoso, perdónanos, Padre, perdónanos porque hemos fallado, perdónanos, Señor, porque no hacemos, Señor, la perfecta voluntad, Señor, porque no hemos hecho las cosas como tú quieres que seamos, Señor, que hagamos, Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, Señor, límpianos, Señor, apártanos del peligro, apártanos del pecado, Padre. Borra, Padre bendito, todo lo que daña, todo lo que destruye nuestras vidas, Señor. Borra, Espíritu Santo de Dios, todo, Señor, aparta de nuestras vidas, Señor, todo lo que quiere acabar, Señor, con tu poder, Señor, que sabemos que no lo va a lograr. Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, te pido que seas tú, Señor, llenando, Señor, nuestras vidas, Señor, que nuestra mente sea renovada, que nuestro espíritu, nuestro cuerpo sea renovado, que tu palabra sea viva en medio de nosotros, que donde quiera que vayamos, Señor Dios Todopoderoso, podamos cumplir tu palabra, Señor, que ese amor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, seamos capaces, Señor, de expresarlo a los demás, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestras vivencias, Señor, con las decisiones que tomamos, Dios. Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre, gracias porque cada día, Señor Dios Todopoderoso, tú fortaleces nuestra mente, Señor, porque tú nos das más, Señor, para
enseñar, Señor. Tú nos das más, Señor Dios Todopoderoso, para fortalecernos en ti, Señor. Quita, Padre, toda duda, quita todo temor, Señor. Arráncalo en nuestras vidas, Señor. Aleja a las personas que quieran hacer daño. Aparta, Señor Dios Todopoderoso, toda persona envidiosa, toda persona, Señor, que quiera destruir, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Señor, te pido que seas tú obrando con poder y gloria, Padre maravilloso, y seas tú cortando todo lo que quiere traer intranquilidad, todo lo que quiera traer desespero, arráncalo de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada persona que está aquí conectada, Señor, la pongo en tus manos, Padre, que seas tú guiando sus familias, que seas tú guiando sus hogares, Padre bendito. Cada persona, Señor, que no quiere escuchar tu voz, Señor, inquiétalas a que regresen a ti, Padre bendito. Espíritu Santo de Dios, obra con poder y gloria, Padre maravilloso, Padre misericordioso. Gracias por esta palabra, Señor. Permite, Señor, que sea viva y eficaz en medio de nosotros, que podamos vivirla conforme a tu voluntad, Padre bendito. Gracias, Padre amado, poderoso y santo eres tú, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor. La alabanza y la adoración es para ti, mi Cristo. Santo, santo, santo eres Dios. Espíritu Santo de Dios, terminamos esta reunión, Señor, pero no terminamos esta comunión contigo, Padre bendito. No permitas que nos alejemos de ti, no permitas que nos soltamos de tu mano, Espíritu Santo. Por el contrario, que cada día nos aferremos más y más a ti, Señor, que nuestra comunión contigo sea directa, que sea continua, Padre bendito, como dice en tu palabra, que de día y de noche, Señor, estemos en comunión contigo, Padre amado. Gracias, poderoso y santo de Israel, porque estás obrando con poder y gloria. Mira las necesidades de las personas que están aquí presentes de la IUJ Madrid, de IUJ Colombia, las pongo en tus manos, que conforme a tu voluntad, Señor, sean realizados cada deseo de los corazones de mis hermanos, Padre bendito. En tus manos pongo cada deseo, cada petición, cada necesidad, Padre bendito, que seas tú obrando, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre y abunde, Padre amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén.